¿Las chicas son tan buenas como los chicos con el ordenador? Sí. Podemos hacer todo lo que ellos hacen. No debería haber estereotipos sobre eso. No deberían existir barreras entre nuestros géneros solo porque nosotras seamos de ese género. Somos todos iguales. Un programador es una persona que crea cosas en el ordenador usando un lenguaje. Si tuvierais que hacer un dibujo o describirme cómo es un programador informático, ¿qué aspecto tendría? Con gafas. Como mi papá. Mi papá trabaja en Oakland y tiene un ordenador con el que trabaja todos los días. ¿Y eso mola o no mola tanto? Mola, me tiro por el tobogán en su oficina. ¿Te parecería divertido ser informática? Me parece que no. ¿Por qué no? Porque estás siempre al ordenador y a veces puede ser un poco aburrido. ¿Y os imagináis a un hombre o a una mujer? Un hombre. Un hombre. Según un informe de la Casa Blanca, para 2020 habrá 1.400.000 puestos de trabajo relacionados con la informática. Menos del 29% serán cubiertos por estadounidenses y solo el 3% serán mujeres. En los próximos 5 años se producirán el triple de empleos de ingeniería de software de los que se están produciendo actualmente. Este sector se quedará rezagado si no producimos más talento informático. Se necesitan personas capacitadas para programar y crear, porque los problemas que hay que resolver son muy diferentes. La industria debe diversificarse mucho más para ofrecer al mundo el amplio conjunto de productos que merece. Necesitamos la mentalidad de Rosie la remachadora, porque los puestos de trabajo están ahí y no tenemos trabajadores para cubrirlos. Código: depurar la diferencia de género. Un programa consiste en una serie de instrucciones. La instrucción es lo que diferencia a un ordenador de una simple calculadora que puede tomar pequeñas decisiones en su interior. El programa es la clave de la eficacia y versatilidad del ordenador. Mediante el programa, el ser humano se comunica con la máquina. El código es magia. La programación está detrás de todo. Tu bolsillo está lleno de códigos porque ahí llevas el teléfono. Podría decirse que todos deberíamos ser programadores. Se pueden hacer cosas apasionantes con la programación, música, diseño gráfico. Estamos cerca de que todo el mundo sea programador. Básicamente consiste en escribir un conjunto de instrucciones que luego son ejecutadas por un ordenador. Si agrupas todas esas instrucciones, tienes correo electrónico, tienes iTunes, tienes un montón de cosas geniales. Igual que todos deberíamos saber un poco de leyes y de economía, deberíamos saber un poco de informática. Gire a la derecha. Todo, desde el sistema de navegación de nuestro coche hasta la manera de cometer fraude con las tarjetas de crédito, ha cambiado radicalmente. Introduzca su clave de acceso. Puedes combinar la programación con cualquier cosa que te guste y labrarte un futuro. A mí me encantaba el arte y la programación y he conseguido llegar a hacer películas. Si partimos de nuestra película Brave y su personaje principal Mérida con su voluminosa cabellera pelirroja, para conseguir que sus rizos se muevan correctamente, hay que tener en cuenta las leyes de la física. Tienes que usar muchos algoritmos diferentes, miles de ellos. Luego hay que codificar esas ecuaciones para todos los planos de la película, procesar todos los datos numéricos, teniendo en cuenta factores como el viento, la gravedad, o si Mérida está subiendo una montaña o montando a caballo. Si el pelo le roza el hombro, todas esas cosas. Consigues crear esa adolescente apasionada y valiente y que su pelo transmita su personalidad. I am Merida, and I'll be shooting for my own hand. What are you doing? Llevo 17 años trabajando en Pixar. Soy licenciada en informática en Harvard, pero siempre me ha gustado mucho el arte, así que busqué la manera de pasar de lo técnico a lo creativo. Para mí, la adolescencia fue un poco como estar con un pie en el mundo de la infancia y otro en el mundo de los adultos, y también averiguar quién era yo al margen de mi familia. Merida, curse this dress!
Merida, stop this! Los modelos de conducta tienen una importancia enorme. No te imaginas que puedas hacer algo hasta que ves que alguien con quien puedes conectar es capaz de hacerlo. Si es una mujer quien lo hace, es más fácil que se establezca esa conexión. Llegas a darte cuenta de que eres capaz de hacerlo muy bien y cuál es tu sitio. Gloria Steinem dice que las mujeres siempre han tenido una participación igualitaria en el pasado, no así en la historia. Lo mismo sucede con la informática y la tecnología. Las mujeres fueron las pioneras de la programación, pero en muchos casos han sido excluidas de la historia. Fueron las primeras en darse cuenta de que dar instrucciones a la máquina era más importante que la propia maquinaria. Una de las pioneras de la computación fue Ada Lovelace, la hija de Lord Byron. Normalmente está considerada como la primera programadora informática. En la historia de la computación solemos remontarnos a la Inglaterra del 1820, donde había un hombre llamado Charles Babbage, que construyó unas máquinas que se parecían a un ordenador moderno. Ada Lovelace era matemática y fue autora de una primera y crucial descripción de la máquina analítica de Babbage. A ella se le ocurrió que las tarjetas perforadas que daban instrucciones a los telares mecánicos que impulsaban la Inglaterra industrial podían servir a su amigo Charles Babbage en sus máquinas diferenciales y analíticas para hacer algo más que calcular números. Podrían hacer palabras, dibujos, música o patrones. Los primeros ordenadores se hicieron para fines específicos: descifrar los códigos alemanes en tiempos de guerra, calcular la trayectoria de un misil. Para reprogramarlo sobre otro problema había que desconectar algunos cables y hacer algunos cambios. Y las mujeres eran las encargadas de hacerlo. Consultaban el diagrama del ordenador y pensaban cómo había que mover los cables para reprogramarlo. No era una labor muy importante, pero hacía falta una buena mente matemática. Los diseñadores pensaron que sería un trabajo fácil, que la parte complicada sería la construcción de la máquina y que luego habría un científico encargado de definir el problema y las mujeres solo tendrían que codificarlo, traducirlo del lenguaje humano al lenguaje de la máquina. Resultó que codificar era muy difícil, por tanto estas mujeres tuvieron un papel decisivo a la hora de definir lo que un ordenador era capaz de hacer. Tenían aquel equipo y alguien tenía que descubrir qué hacer con él. Y ese trabajo siempre se ha reservado a las mujeres. Haz algo con esto. Haz que funcione. No creo que la ingeniería informática como industria sea una meritocracia. Pienso que eso es un ideal al que la propia ingeniería se aferra, pero que está muy lejos de serlo. En octubre de 2013 asistí a una conferencia donde varias personas hablaban de la ausencia de mujeres, de lo pésimos que eran los datos y de que los índices estaban disminuyendo. Pero nadie informaba de los datos reales que tenían ni decía nada de si se había adoptado alguna medida para mejorar esos datos. Al volver de la conferencia, pedí a la gente que calculara el número de ingenieras informáticas y de ingenieros informáticos de su empresa y enviara esos datos a este proyecto para que se estudiaran. Antes era más o menos un secreto que había un problema de diversidad en el sector tecnológico, pero cuando las empresas empezaron a revelar las cifras con sus informes sobre diversidad, quedó patente que realmente había un problema y que era necesario centrarse en él para intentar combatirlo. Si observamos los datos en las distintas vías de especialización que toman los informáticos, la proporción de mujeres va disminuyendo en cada etapa. Por tanto, si hay pocas que cursan la especialidad informática, hay menos ingenieras de software y menos aún ingenieras superiores de informática y fundadoras de empresas.
Hay que buscar la manera de robustecer la canalización del talento tecnológico. Y para eso debemos mirar a comunidades que hasta este momento han sido ignoradas y desaprovechadas. Esto significa que debemos asegurarnos de que la comunidad negra participe de esta canalización del talento tecnológico, de que las mujeres y las niñas participen de esta canalización del talento tecnológico. Habrá que asegurarse de escudriñar hasta el último rincón de la nación para estar seguros de llegar a todas las personas que tienen talento y necesitan el contexto y los conocimientos adecuados para triunfar. Peleo como una chica. No creo que en la programación esté el gran nivelador. Pero sí es un medio para llegar a la igualdad. Buenos días. ¿Cómo estáis? La razón de que exista esa brecha tiene que ver con factores estructurales y la capacidad de renunciar a tu vida personal para desarrollar la habilidad. Bienvenidos. La semana pasada fue una gran semana, ¿verdad? Fue divertido. Me he dedicado muchos años al trabajo social, la organización comunitaria y el activismo. Y una de las cosas que descubrí fue que contrataba a mujeres de la comunidad negra que eran muy inteligentes para puestos de nivel bajo. Tenían ideas fabulosas sobre tecnología y sobre cómo mejorar lo que estábamos haciendo. Creé sobre la marcha un montón de nuestro propio software y tecnología, simplemente porque estaba en un entorno de programación. Y pensé que debíamos hacer algo para cambiar esa situación y que las comunidades a las que iba dirigido ese trabajo eran quienes deberían tomar las decisiones, crear las herramientas y participar en el diseño real y no solo los usuarios. Código es movilidad y las minorías raciales luchan por el acceso a estos conductos hacia el poder. Esta noche la polémica está servida. Indignación en la Universidad de Harvard. En el campus universitario de Harvard, el rector Larry Summers dijo que en los campos de las matemáticas y las ciencias puede existir una diferencia innata entre hombres y mujeres. La catedrática de biología del Instituto de Tecnología de Massachusetts, Nancy Hopkins, que estudia genética, se sintió tan ofendida que abandonó la sala. Cuando se transmite el mensaje de que es posible que sea una cuestión de genes, se dice a las mujeres que deben ir a trabajar cada día y demostrar su valía una y otra vez, que tienen méritos suficientes para estar ahí, y eso es agotador. Pero ¿dónde está el problema en lo que dijo el Dr. Summers? ¿Las diferencias innatas podrían ser un factor que explique por qué las mujeres están infrarrepresentadas en los cursos superiores de las facultades? En mi opinión, no cabe ninguna duda de que existen diferencias entre mujeres y hombres. Pero cuando se usa la palabra innato, entramos en un terreno distinto. Resulta muy interesante ver que en todos los ámbitos las mujeres están ahora más representadas que en el pasado. ¿Es que de repente nos hemos vuelto más capaces de manera innata? ¿No tendrá que ver más bien con las circunstancias? ¿No será más bien... Naturalmente. ¿Discriminación pura y dura? Ves este programa y dices, ¡hala! ¿Cómo puede alguien hacer una cosa así? A mí también me gustaría hacerlo. Me gusta programar porque, en vez de ser consumidores, podemos ser la persona que lo produce y podemos crear nuestros propios juegos en vez de tener que comprarlos. Todos los eventos de chicas les ofrecen un entorno en el que se sienten realmente cómodas, apoyadas y pueden ser ellas mismas. Exclusivamente ellas. Y aprenden de verdad en un entorno libre de cualquier estereotipo sobre lo que son o no capaces de hacer. Y eso les ayuda mucho a avanzar.
Bien, vamos a dividirnos en dos grupos para centrarnos en los enunciados de los dos problemas y buscamos las soluciones. Iniciar a las chicas en actividades como un hackathon, algo consustancial a la cultura tecnológica, para que les permita... No se trata de que siempre hagan cosas de hackers exclusivamente con chicas, pero implanta en ellas la semilla de la autoconfianza. Y eso es lo que intentamos hacer, cambiar poco a poco los porcentajes y la idea de lo que las chicas pueden hacer, empezando por ellas mismas para que después puedan regresar a la cultura común y conseguir que cambien las cosas. Hay que empezar pronto a orientar a las niñas y permanecer a su lado hasta que lleguen al instituto para que puedan ir a la universidad y especializarse en alguna carrera técnica. Me gusta la ingeniería de software. También he pensado un par de ideas para startups. Dependerá de lo que surja primero. A las niñas no se las anima a estudiar carreras científicas o técnicas, y menos informática. Se las subestima porque es a los chicos a los que se les dan bien las ciencias, y son ellos los que desarman ordenadores con 9 años. En cierto sentido se deja a las chicas de lado cuando se trata de un trabajo tecnológico de calado. Yo soy el ejemplo perfecto. Ni siquiera sabía lo que hacía un informático hasta mi segundo año de universidad. La presencia de mujeres en informática y de afroamericanos en el sector añade otra capa de diversidad de pensamiento y de perspectiva. Hace falta un equilibrio. Personas y perspectivas diferentes aportan equilibrio y permiten hacer cosas más proporcionadas. De lo contrario, terminas viéndolo todo desde una sola perspectiva y eso no beneficia a todo el mundo. El Departamento de Transporte de Estados Unidos anuncia una nueva normativa sobre el uso del airbag. En 160 fallecimientos se consideró que el airbag había sido el causante. La primera generación de airbags mató a un montón de mujeres y niños. Y para su fabricación se basaban en un promedio de las medidas de los ingenieros del equipo. Casualmente esos ingenieros eran todos hombres de raza blanca. De manera que cuando se desarrolló el airbag no se tuvo en cuenta a las mujeres. Si hubiera habido mujeres en el equipo, habrían caído en la cuenta de que eso podía matarlas. Una mujer habría dicho, yo no soy tan alta como vosotros, no peso tanto como vosotros y mi constitución no es como la vuestra. Esa conversación se habría producido. Hay un largo historial en todo tipo de campos que demuestra que la diversidad tiene una importancia fundamental si queremos que las innovaciones beneficien a todas las personas. Los primeros sistemas de reconocimiento de voz fueron diseñados por hombres y para probarlos usaron voces de hombres. Lo que terminó ocurriendo fue que estos programas no reconocían las voces de las mujeres. Y no solo la voz de las mujeres era indetectable. Después, cuando se pasó al reconocimiento de voz y seguimiento de objetos por vídeo, tampoco se veía a las mujeres. A finales de los años 90 poníamos un elemento en todos los productos de Office, Word, Excel, PowerPoint, que se llama el ayudante de Office. Y es un personaje animado que aparece y se ofrece a ayudarte en lo que estés haciendo. Hicimos una serie de encuestas a grupos representativos y los resultados fueron bastante negativos. A la mayoría de las mujeres les parecía que los personajes eran demasiado masculinos y no les gustaba cómo las miraban. Estábamos todos en una sala de reuniones. Conmigo había unos 11 o 12 hombres y empezamos a analizar los resultados. Ellos decían, no lo entiendo, no sé de qué están hablando. Calma, chicos, les dije. Yo soy una mujer y os lo voy a explicar. Estos personajes animados tienen una apariencia masculina. Os habéis gastado $100.000 en organizar el grupo de sondeo. Habéis pedido opinión a toda esa gente. ¿Y ahora vais a desechar toda esta información sin más? Terminamos saliendo al mercado con 10 personajes masculinos y 2 femeninos. Me pareció muy significativo, porque vi que estaban dispuestos a pasar de los datos simplemente porque no eran capaces de verlo por sí mismos. En informática es muy importante repetirse, tú no eres tu usuario. Hay un discurso en estas mujeres en la historia de la informática que dice que los hombres cometerán errores si diseñan para las mujeres y que tiene que haber mujeres cuando van a ser mujeres quienes usen esas herramientas. A mí no me parece bien.
Las mujeres no tienen una varita mágica para que empiecen a pensar en sus usuarios. Cada diseñador debe tener presente a sus usuarios. Para ser programador hay que saber hacer dos cosas. Pensar en algoritmos, paso 1, paso 2, paso 3, alternativo, complementario, pero también traducir problemas del mundo real al lenguaje de una máquina, poder decir, esto es lo que intentamos resolver y estos son los pasos para conseguirlo. El analizador diferencial electromecánico realiza maravillas científicas e industriales. Grace Hopper concibió la idea de los compiladores y los lenguajes de programación e hizo posible el uso de los ordenadores en las empresas, porque ya se podían escribir programas más complejos. La capitana Hopper es un portento en matemáticas y algunos hasta dirían que es un genio. Forma parte de ese pequeño grupo que abrió la puerta a la revolución informática. Y aunque hemos avanzado bastante, dice la capitana Hopper que todavía no hemos visto nada. Usted habla mucho de la revolución informática. Pensé que ya estábamos en ella y que así había terminado. No, acabamos de empezar. Son los preliminares. ¿Y cómo será? Ya tenemos el modelo T. Grace Hopper tenía una personalidad arrolladora, era como un gran personaje del ejército, decía tacos como el más pintado y dirigía a la tripulación como si fuera un comandante de la armada. Continuó en la Marina de Guerra hasta el fin de su carrera. Retrasaron su jubilación porque no paraba de escribir lenguajes de programación para la armada. Se cree que fue ella quien acuñó el término bug, bicho, porque una vez encontraron una polilla en los tubos de vacío y entonces, cuando algo fallaba, decían que había un bug en el sistema. Trabajando con una de sus primeras máquinas encontró aquella polilla, así que en su cuaderno de notas de laboratorio tenemos una descripción del primer bug informático documentado de la historia, y el bicho está pegado literalmente en la hoja. La depuración es uno de los aspectos más difíciles de la programación. Nunca sale bien del todo a la primera y el entorno cambia continuamente. Por tanto, le está dando un lenguaje y está definiendo lo que es importante y lo que tiene la programación de desafío y estímulo intelectual. Cuando se planeó la construcción de la primera computadora electrónica, calculaban que no habría mercado más que para 2 o 3. Hoy ya existen más de 5.000. En la década de 1950 y a principios de los años 60, al menos del 30 al 50% de todos los programadores en este periodo eran mujeres. En abril de 1967, la revista Cosmopolitan publicó un artículo maravilloso titulado Las chicas del ordenador, donde se hacía una descripción de las oportunidades al alcance de las mujeres en la industria informática. Por supuesto, contenía citas sobre estilo, moda y todo eso, pero a la vez ofrecía una visión muy esclarecedora sobre el hecho de que aquel era un sector abierto a las mujeres, de que las mujeres ya trabajaban en él y que les ofrecía múltiples oportunidades de prosperar. Formaba parte, creo yo, de un conjunto de mensajes confusos y contradictorios que, sin embargo, empezaron a surgir en torno al papel de las mujeres en la computación. Las empresas de computación buscaban programadores a toda costa. IBM colocó un anuncio en el New York Times que decía: ¿eres un hombre capaz de controlar a los gigantes electrónicos? Creo que incitaba a los programadores a verse a sí mismos como de una raza aparte, gente hecha de una pasta especial. No es que las mujeres desaparecieran de la computación, pero la clase de historias que se contaban sobre quiénes mandaban en esta industria empezaban a ser solo de hombres. Si a una niña le dices desde pequeña que a las niñas se les da bien el arte, que no entienden de ciencias, ni se les dan bien las matemáticas, lógicamente nunca van a concentrarse en esa área de conocimiento y a medida que crezcan se quedarán atrás. Pienso que desde edades muy tempranas se dice a los niños y a las niñas lo que se supone que les gusta. Cuando recorres los pasillos de juguetes de los centros comerciales, ves todos esos juguetes rosas y cursis para las niñas, y luego ves esos camiones y trenes tan chulos que claramente se comercializan para los niños. Por tanto, no me sorprende que las niñas, al hacerse mayores, no se sientan atraídas hacia las matemáticas y las ciencias. A mí me gustaba todo, jugaba con los Hyperman, con los Lego, con las Barbies. I love to shop, don't you? I can't believe my ears. I can't believe my eyes. Every teen talk Barbie is a different surprise. Cool. What you gonna say next? Do you like toasted marshmallows? Esta es la clase de conversación que esperábamos de Barbie, inocua y optimista. Pero una sola frase le ha hecho meterse en un buen lío.
Matemáticas difícil. Palabras decepcionantes de un modelo de rol femenino. Hola chicos, dice Barbie. Una madre cuenta que le hacía mucha ilusión leer con sus 2 hijas pequeñas el libro de Barbie, Puedo ser ingeniera informática. Hasta que empezó a leerlo. Nos quedamos pasmadas. El libro empieza con Barbie diseñando un juego de ordenador, pero enseguida le surgen problemas. Un virus ataca a su ordenador. Su solución, llamar a los chicos. Irá más rápido si Brian y yo te ayudamos, dice Steven. ¿Y qué responde Barbie? ¡Genial! Los chicos resuelven el problema. Y después de celebrarlo por todo lo alto, Barbie proclama con orgullo: creo que puedo ser ingeniera informática. Mattel ya se ha disculpado por un libro infantil que está recibiendo infinidad de críticas. Me crié en un entorno donde estábamos muy familiarizados con el concepto de la amenaza del estereotipo. Hay estudios muy fiables que demuestran que si uno se convence de que no puede hacer bien una cosa, empezará a no hacerla bien. La amenaza del estereotipo adopta muchas formas. Existen estereotipos negativos sobre cada uno de los aspectos de nuestra identidad, la edad, la raza, la religión. Pero si eres una mujer que aspira a hacer cursos de informática avanzada, la perspectiva de que te apliquen el estereotipo negativo sobre la capacidad de las mujeres para las matemáticas puede llevarte a un momento dado a desistir. Buscamos hombres y mujeres que fueran excelentes en matemáticas, los trajimos al laboratorio y los sometimos a una prueba matemática muy difícil que sabíamos que les causaría frustración. Las mujeres calcularon la desviación típica peor que los hombres en una de las pruebas, a pesar de que habíamos emparejado cuidadosamente a hombres y mujeres con el mismo nivel de competencia al empezar. Repetimos el experimento, pero esta vez les dijimos: es posible que hayan oído que las mujeres no obtienen resultados tan buenos como los hombres, pero no es el caso de la prueba que están realizando hoy. En el examen de hoy las mujeres tienen resultados tan buenos como los hombres. Con esa simple indicación, el rendimiento de las mujeres en matemáticas subió hasta igualar al de los hombres. Aunque saquen buenas notas en muchas de estas asignaturas en el colegio, existe la idea de que las mujeres tienen que ser genios o tener una mente muy particular para triunfar en ese campo. Cuando las mujeres piensan eso, que es un trabajo reservado a un tipo muy concreto de personas, es que el estereotipo ha empezado a calar en ellas. No eligen un campo de estudio que, según les han dicho, es pura capacidad intelectual y no puede aprenderse. Algunos la tienen y otros no, y saben que de ellas no se espera que la tengan en ese campo. After 87 minutes of very competitive play, we have a tie. In the event of a tie, we move into a sudden death round. Each team is given the opportunity to choose their opponent. North Shore, who do you select? The girl, dude. The girl. Contestant Kraft. For Marymount, Ms. Carolyn Kraft. We picked the girl, too. You're just a woman with a small brain. With a brain a third the size of us. It's science. Yo tengo una sobrina que siempre ha sobresalido en matemáticas. Siempre, durante toda la enseñanza primaria y también en la secundaria. Pero de repente en bachillerato ya no se le dan bien las matemáticas. En realidad, tiene mucho que ver con que no quiere que la vean como la lista de la clase. No le gusta, es por culpa de todas esas presiones. Quiere ser una chica guay, popular, no la empollona. Yo nunca he querido ser una chica guay ni popular. Pero muchas sí, ¿no es verdad? Lo sé. Las niñas piensan en las matemáticas y la ciencia como algo con lo que no quieren ser relacionadas porque se les da bien. Prefieren quedarse en un término medio. Hey, I'm totally lost. Can you help me? But I wasn't lost. Yeah. I knew exactly what Miss Norbury was talking about. It's a factorial, so you multiply each one by n. Wrong. Is that the summation? Yeah, they're the same thing. Wrong. He was so wrong. Thanks. I get it now. En la escuela existe una gran diferencia entre lo que experimentan una chica y un chico.
Ha cambiado un poco, pero cuando yo iba a la universidad había un 5, un 10% de mujeres en mi clase, sobre todo en informática. Los chicos enseguida hacían equipo. Todos estábamos en la misma aula y ellos se ponían a trabajar en el problema, a descubrir lo que había detrás de todo, y prácticamente ni me dirigían la palabra. Bueno, yo siempre podía buscarme la vida. Me gustaba tanto que no estaba dispuesta a rendirme, pero fue un camino bastante duro. Yo ni me fijaba en mi género cuando iba al instituto. Quienes sacaban las notas más altas en matemáticas y ciencias en mi clase del instituto eran mujeres. Pero al entrar en la universidad, de repente empecé a recibir señales de que se veía raro que una mujer se interesara por las matemáticas, la ciencia y la informática. Colleen, no vayas a especializarte en informática. No querrás pasarte los días programando en un sótano hasta las 3 de la madrugada. De los 18 a los 22 años fue como si todos los adultos que me rodeaban se hubieran puesto de acuerdo para decirme lo mismo. Y hasta los últimos años de carrera no descubrí que a los chicos nunca les habían hecho esos comentarios. Hubo un incremento del número de mujeres que estudiaban informática y a mediados de los 80 la tasa se disparó alrededor del 40%. Y pensé cuando entré a la universidad por esa época que estábamos cerca de alcanzar el 50%, porque veías que había un crecimiento constante. Es extraño que hayamos estado a punto de conseguir la paridad de género en los estudiantes de informática en los años 80 y que a partir de ahí el porcentaje haya decaído. Fue entonces cuando hizo acto de presencia el concepto de la genio empollona. Y justo ahí empezó a decaer la representación de mujeres. Esa imagen formada a base de ¿tienes lo que hay que tener para ser codificador? ¿Programador informático? ¿Adicto a los ordenadores? Se crea esta cultura de la computación que hoy conocemos como piratería informática, pero en los años 70 los llamaban los flojos del ordenador. Se pasaban el día en aquellos laboratorios hinchándose de refrescos y bollos, a veces sin dormir durante varios días. A principios de los 80 empezó a surgir una nueva figura en la cultura popular estadounidense, a la que solían llamar pirata informático. Empiezan a conocerse por los casos de jóvenes programadores informáticos, hombres que acceden sin autorización a otros sistemas. Lo del laboratorio de los Álamos, el Banco Security Pacific, historias maravillosas, casos que conllevan ciertas dosis de emoción y suspense. Ser joven, hombre y posiblemente un poco antisocial o contracultural forma parte del cuadro que estamos dibujando cuando contamos quién pertenece a este mundo y quién no. Cuando yo empezaba, el estereotipo del programador era... probablemente yo me acercaba bastante. La clase de tío callado, un poco despistado. Mi experiencia es la de alguien que descuida bastante su aspecto, que se levanta tarde y se acuesta tarde, y también que viste camisetas con publicidad, creo. Así es mi estereotipo. Tal vez algo más asocial de lo habitual. Y que toma mucha bebida con cafeína. En uno de los empleos que tuve, un compañero llegó a pensar que yo no tenía casa y me ofreció, vamos, que pensó que necesitaba dinero. Era un estereotipo, claro, pero no era tan habitual. Desde luego no parecía un programador. No creo que diera la imagen. Programador. ¿Qué es en realidad un programador? Es el estereotipo tradicional de alguien que no se siente demasiado a gusto en sociedad, que está metido en un sótano y nunca ve la luz del día. El programador sería el típico triunfador de una fraternidad universitaria. El macho alfa. Te enseñaré cómo pasar de programador a programador en 10 sencillos pasos. Primer paso. Entrenamiento. Hay muchas caricaturas en internet, con gafas y una bandana en la frente, levantando pesas con un aire un tanto pretencioso. El fenómeno de los programadores me interesa mucho, porque no parece que al principio existieran. Esa mezcla de chico de fraternidad y rarito inteligente, súper entusiasta que sale por ahí, va de fiesta, bebe cerveza por un tubo y se liga a las tías buenas. Y todo como respondiendo a un patrón del perfecto chico hetero de fraternidad. Me parece muy interesante porque no creo que ya existieran cuando surgió el concepto. Aparecieron como un intento de hacer interesante la informática.
You need to completely change who you are, Richard. A complete tectonic shift has to happen. Tectonic. What? A tectonic shift is the Earth's crust moving around. Teutonic, which is what you just said, is an ancient Germanic tribe that fought the Romans. Stop it. You're being a complete tool right now. I need you to be a complete asshole. Do you understand the difference? If you're not an asshole, this company dies. Culturalmente, en algunos sitios hay tantos hombres programadores que se crea una especie de tradición y a las mujeres les cuesta un mundo entrar ahí. Y una cosa es que te digas, tengo que sobrevivir a esta clase o a estos 4 años de universidad y ya vendrán tiempos mejores cuando termine. Pero cuando por fin cruzas al otro lado y de repente ya estás en un lugar donde te pasas 12 horas trabajando y ves que la misma gente que se supone que forma parte de tu equipo te trata fatal, pienso que es muy difícil trabajar así. Llevo mucho tiempo comprobándolo. Voy, por ejemplo, a una reunión de ventas o a una convención de clientes en alguna parte y estoy ahí cuando empiezan a llegar los clientes. Siempre me doy cuenta por el lenguaje corporal cuando les doy la bienvenida en la mesa o en la entrada, que se piensan que soy la señorita de postín que está ahí para recibirles. Cuando empieza el acto, yo soy la segunda o tercera en hablar. Y cuando me levanto y me pongo a hablar de arquitectura o de programación informática, es divertidísimo ver sus reacciones. Son los ratos que mejor me lo paso en esas ocasiones. Los veo ahí con esa cara de incrédulos como pensando, ¿y ahora qué va a decir esta? Y de repente empiezan a... He sufrido las consecuencias de que la gente vea mal mi liderazgo, de que de alguna manera les moleste. Algunos directivos de empresas anteriores incluso me llamaban intimidator. Todavía cuando estoy trabajando con hombres programadores en alguna cosa, suelen preguntarme, ¿has programado alguna vez? ¿Cómo iba a dar clases si no lo hubiera hecho? Pero lo dan por hecho como si yo fuera la de los cafés. El mundo tecnológico y la cultura tecnológica serán mucho mejores para todo el mundo cuando haya más mujeres presentes en él. El problema está en que nos da cargo de conciencia animar a otras mujeres a entrar en un entorno donde pueden sufrir acoso sexual y no conseguir financiación. Lo que van a escuchar a continuación probablemente les ofenda. Forma parte de una presentación realizada por programadores australianos en el escenario de una de las conferencias más importantes e influyentes del mundo. Repito, puede herir su sensibilidad. ¿Qué hay, amigos? Somos de Sydney, Australia, y os hemos traído para que la conozcáis. Titster. ¿Titster? Titster es una aplicación para hacer fotos de ti mismo mirando tetas. ¿Y por qué, Dave? ¿Por qué? Te lo voy a decir, Jethro. Es ciencia, amigo mío, ciencia. ¿Ciencia? ¿Sabías que mirar los pechos es bueno para el corazón? Entonces, ¿qué problema hay? Bueno, por lo visto a las mujeres no les hace tanta gracia, pero es el mejor estimulador cardíaco que puede haber. Era una aplicación diseñada durante un hackathon nocturno, presentado a una audiencia de 500 personas. Los creadores dijeron más tarde que se trataba de una parodia. La típica cultura de fraternidad resultante recibe mucha más atención últimamente debido a que estos episodios tienen una gran resonancia pública. El revuelo formado llevó a Business Insider a despedir a su director de tecnología el martes tras la enorme difusión de sus comentarios intolerantes y sexistas en Twitter. Pax, ¿qué pusiste en tus tweets? Bueno, yo creo que no me tomé Titster demasiado en serio. Pensé que era una broma y lo trivialicé. No sé, yo no lo veía de esa manera. Tal vez por mis experiencias pensaba que no era para tanto. Siempre había tratado Twitter como una especie de juego. Pienso que fui el responsable de dar esa mala impresión de mí a la gente. Yo tuve la culpa. Y no fue un problema de libertad de expresión porque no tuve ningún problema con el gobierno. Yo trabajo para una empresa, soy libre de decir lo que quiera y ellos son libres de prescindir de mí. Y yo me cavé mi propia fosa, di una impresión de mí que no era auténtica y ahora estoy pagando el precio. No creo que las mujeres se sientan motivadas para entrar en una industria dominada por hombres. Es prácticamente una carrera de obstáculos.
Me encanta ser creadora, me encanta hacer cosas. Si tengo una idea y consigo convertirla en un sitio web, ya es real. Mis 5 primeros años de profesión pensaba que la discriminación de género y esa actitud hacia las mujeres eran lo normal y que tenía que aguantarme si quería progresar. Pues no es normal. Todos, hombres y mujeres, merecen trabajar en un lugar seguro y merecen respeto. Si contratas a alguien para formar parte de un equipo, merece el respeto de todas las personas que forman ese equipo. Los hombres tienden a proyectar sus fantasías sobre las chicas informáticas con todas las mujeres que pueden en ese sector. Y por eso a las mujeres les cuesta tanto que las vean como profesionales. Lo he visto muchas veces. Gentlemen, welcome to the big show. TechCrunch motherfucking disrupt. Okay, guys, this place is a vortex of distraction. Normally in the tech world is 2% women. Guys, these next 3 days, 15%. It's a goddamn meat market. Fui contratada como la empleada número 62 de GitHub, pero fui la primera desarrolladora de GitHub. Y en aquella época la única mujer que había en cualquier equipo técnico de GitHub. Aunque en el mundillo había un gran apoyo a las mujeres en general, y las mujeres se apoyaban mucho entre sí, no tener ese apoyo en los equipos técnicos o dentro de las discusiones técnicas era un gran problema. Al principio noté una reacción que aparentemente era de aprobación. Sentía que realmente me escuchaban. Pero a medida que pasaba el tiempo, fui viendo más cosas que eran descaradamente sexistas y me hacían sentir incómoda. Un buen ejemplo fue una vez que estaba bastante saturada del trabajo. Bajé las escaleras y me encontré con una fila de tíos sentados en bancos mirando embobados a 2 chicas que bailaban el hula hoop. Entendí perfectamente lo que estaba pasando, pero aquello parecía un club de striptease y me sentí muy incómoda. Cuando lo comenté con un compañero que era mi amigo, se puso hecho una furia conmigo por decirle: si te quedas ahí sentado sin decir nada o participas en esa clase de conducta, tú eres parte del problema. Por eso muchas mujeres se van del mundo tecnológico, por esa sensación de ser la que siempre tiene que decir algo. Ni siquiera una hora después, alguien había publicado anónimamente: la autoproclamada reina de GitHub renuncia a su trono. Las masas dan saltos de alegría. Me pareció mezquino, pero lo que más me dolió fue saber que lo había escrito alguien de mi equipo. Intentaron reunir información para destrozar mi reputación y conseguir que no volviera a trabajar más, creo yo. Eso fue lo que me hizo... lo que me sacó de quicio. Hay un montón de cosas así en Internet. Alguien colgó esto en un blog. Despedido por culpa de esta zorra. Me llaman zorra. Creo que esta la voy a enmarcar. Me sentí bastante intimidada. Crecí en el barrio, así que los frikis de Internet no me intimidan. La gente de la plataforma anónima 4chan no me asusta. Mucho ruido y pocas nueces. Pero hubo alguien que me amenazó con violarme a mí y a toda mi familia y publicaron en Twitter la dirección de mi antiguo apartamento. Me sacudí ese sentimiento de encima y me dije: solo son trolls de Internet. Pero tenía amigos que vivían en esa dirección. Me daba miedo. Así que los llamé y les dije que tuvieran cuidado y todo eso. Tenían toda la intención de hacerme daño, no eran simples trolls. El mensaje era: quiero hacerte daño, y a veces llega a ser físico. Sobresalir en tu trabajo, hacerlo bien, no es suficiente si eres una mujer en el sector tecnológico. Los hombres se quedan como diciendo: madre mía, ¿de verdad que eso está pasando? Pero ¿cómo se va a saber si nadie habla de ello? Porque esa es la mentira que a todos nos han contado siempre, que tenemos igualdad de oportunidades con independencia del color de la piel, la raza o la religión, eso nos dicen. Pero cuando llegas ahí ves que no es verdad. Todas las mujeres dicen lo mismo al principio, dicen: yo solo quiero crear cosas, solo quiero crear, hasta que chocan con ese muro. Y entonces alguien empieza a tratarlas injustamente por ser mujeres, o a acosarlas o lo que sea. Y es cuando comprendes por qué hay una reacción tan fuerte al sexismo en la industria tecnológica.
Sé que muchas chicas y chicos manejan con soltura sus teléfonos, pero no se preguntan cómo funcionan, cómo se hará todo eso. Simplemente piensan, bueno, ya lo hará alguien, en vez de a lo mejor yo también puedo crear cosas así y plantearse que ellos pueden ser los siguientes en crear algo grande. La mayoría piensa que es un trabajo de hombres, que eso es lo que hacen los hombres, que los hombres son más inteligentes que las mujeres. Y hoy día la mayoría de las chicas hacen comentarios como ¿matemáticas? Bah, odio las matemáticas. O no se me dan bien las matemáticas. Y lo mismo sucede con las ciencias. No se ponen a prueba ni exploran nuevas posibilidades. Yo seguramente estudiaré informática y espero poder participar en el próximo gran avance. Pienso que todo el mundo puede aprender a programar. Otra cosa es lo que puedan necesitar para tener esa capacidad de aprender. Yo fui la primera de mi familia que decidió ir a la universidad para tener una profesión y todo eso. Por tanto, no me crié en un ambiente donde pudieran decirme, tú podrías ser programadora. Para alguien que ha estudiado ciencias espaciales, desde luego programar no tiene ninguna dificultad. La gente puede aprender a hacerlo. Pero lo que le preguntábamos a la gente al presentarse para trabajar en nuestro programa eran cosas como ¿qué aplicación se os ocurre que podríais crear para resolver algún problema social de vuestra comunidad? Entonces, si hago la apertura y el cierre, puedo introducir los nombres de personas. Las comunidades minoritarias no son organizaciones benéficas, somos un mercado, un electorado. Tienes que pensar que podría ayudarte a mejorar un producto. Puedes hacerlo si tú quieres, solo tienes que buscarte a alguien interesado en enseñarte e invertir en ti. Cuando éramos pequeños nos hablaban de quiénes fundaron este país, pero el resto de nuestra vida vamos sabiendo quiénes lo han construido. Es nuestro país, nuestras ciudades, nuestros hijos, nuestro código, así que ahora empieza el trabajo, os llevamos en el corazón. ¿Por qué crees tú que no hay más mujeres informáticas? Muy buena pregunta. Me encantaría conocer la respuesta cuando la averigüéis. Soy una persona que cuando me gusta algo, lo hago. Fui al Instituto de Tecnología de Massachusetts. Yo era de las que no sabían cómo funcionaba un DVD y pensaba que nunca podría ser ingeniera informática. Hasta que estudiando ingeniería, tuve que asistir a una clase de programación básica en Java y me gustó tanto que hice la especialidad de informática de la carrera de exactas. A veces la gente se sorprende cuando le digo que trabajo en informática porque es un sector dominado por hombres. Aquí todos somos ante todo atletas y siento que encajo a la perfección porque llevo corriendo toda mi vida. Me relaciono con personas que comprenden que estar activo es una parte importante de la vida y que es bueno salir y tomarse una hora para correr en medio de la jornada porque eso hará que a la vuelta serás mucho más productivo. La cultura informática que yo experimento es la que vivo aquí y seguramente no se parece mucho a la de otros sitios. Es la tabla de la verdad. ¿Qué era? Parece bastante fácil. Todos trabajamos en equipo. Todos contribuimos por igual a crear código, así que es muy raro que puedas verte tú sola trabajando en una base de códigos. ¿El punto APIN cuando cargamos el perfil? No, sale como... La informática te permite trabajar en cualquier sector. Podría trabajar en nutrición, en medio ambiente. Puedo dedicarme a lo que quiera, porque hay una gran demanda de ingenieros de programas. Sin duda se requiere una mente más técnica, pero estoy convencida de que cualquiera puede hacerlo si se lo propone de verdad. Esperar a la siguiente generación no es un planteamiento muy útil para conseguir cambios. Era mi segundo empleo en Nueva York y había tanta gente diferente, había una gran mezcla y era estupendo. Pero cuando entré en el departamento de ingeniería, vi que allí solo había tíos blancos, como de costumbre. Ya estamos otra vez. Y se nos ocurrió una idea para ver si podíamos animar a más mujeres a entrar en el departamento.
La primera iniciativa, según tengo entendido, fue dar becas a mujeres para que asistieran a la escuela de hackers en verano. Etsy puso la iniciativa en marcha el verano de 2012, que fue cuando yo asistí. A partir de ahí, el número de ingenieras en Etsy creció de manera espectacular. En el equipo de tecnología, las mujeres representan el 31%. Me aseguro de que los directores tomen medidas para garantizar que los grupos de entrevistadores sean muy diversos y de que las ingenieras que entrevistamos no solo se ajusten al prototipo tradicional. También dedicamos mucho tiempo a hablar de cómo retener a las mujeres aquí. No creo que sea tan difícil contratar a más programadoras. Voy a muchas conferencias y conozco a muchas mujeres. Todas están cualificadas, son alucinantes y me encantaría que vinieran a trabajar con nosotros. Pregunté a mis compañeros masculinos del trabajo, ¿qué os parece que haya mujeres en el equipo? Y dijeron que lo preferían. No quieren formar parte de algo que se ha quedado atrás. Prefieren rodearse de la gente mejor preparada. Reconocimos el problema, le hemos dedicado un montón de dinero, recursos económicos y tiempo, y gracias a eso conseguimos una respuesta muy positiva. Pienso que lo que hicimos estuvo bien, pero el siguiente paso, el verdadero cambio sustancial en la industria, solo se producirá cuando haya mujeres en los puestos de dirección del sector. Hay que hacer todo lo posible para incrementar el número. Tenemos que hacerlo ya. El 41% de las mujeres que trabajan en el sector tecnológico lo abandonan al cabo de 10 años frente a un 17% de los hombres. Muchas mujeres hacia la mitad de su carrera profesional sienten que su trayectoria se ralentiza y su crecimiento se estanca, a diferencia de muchos hombres que justo en ese punto empiezan a acelerar el paso. Claro que necesitamos que haya más mujeres a lo largo de ese canal y queda mucho por hacer para conseguir que las mujeres permanezcan en el sector. Hemos tomado un camino que ya es imparable y somos una parte importante de eso. Algo fundamental en lo que debemos perseverar es exigir y presionar. Ya se sabe que así es como se consiguen todos los cambios y tenemos un problema real de cultura tecnológica, pero tengo esperanzas porque la industria tecnológica, en mi opinión, es capaz de avanzar más deprisa que todas las demás. Así funcionamos y esto es lo que podemos hacer. Si vemos el problema, podemos depurarlo y animo a todos a hacerlo. Para que la revolución digital tenga verdadera trascendencia y capacidad de transformar el mundo, tiene que ser incluyente. Tiene que haber mujeres, gente de color. La mayoría de los modelos a imitar ya son modelos históricos. Gente como Grace Hopper. Necesitamos héroes más modernos, mujeres que programen, que sean famosas, que sepan defenderse en el mundo del hackathon. Y debemos reconocer más sus méritos. Estoy convencida de que la falta de acceso de las mujeres a la programación es el problema más importante de nuestra época. Hemos visto a niñas sacando de la pobreza a sus familias porque han tenido acceso a la programación. Y ahora están creando sitios web o siendo las primeras de la familia en salir de una vivienda social y conseguir un puesto de trabajo en Twitter, en eBay o en Square. Y también hemos visto a niñas que salían de las mejores universidades privadas de Estados Unidos sin haber tenido acceso a la informática y se enamoraron de ella. Empresas como Facebook pueden cambiar el panorama, porque si pienso en los productos que les gustan y usan las adolescentes, Facebook ocupa un puesto muy alto en esa lista. Y espero que se den cuenta de que Facebook está hecho por personas como ellas. No es obra exclusiva de Mark Zuckerberg. Las ingenieras informáticas de Facebook han aportado muchísimo más código a Facebook que el propio Mark. Las chicas han de verlo como algo creado por equipos de mujeres y hombres que trabajan juntos, que ellas también pueden aportar y crear. En el futuro habrá más cosas basadas en la codificación. Si no abandonas la programación y buscas otros campos que te gusten, puedes hacerte una profesión programando en ese campo. La programación no es una profesión, son infinitas profesiones. Código. Depurar la diferencia de género.